El fuego del conocimiento, dicen que el fuego no solo destruye, también revela. Hace más de 2000 años, en las costas del Mediterráneo, se alzaba una ciudad que no pertenecía a un solo imperio, sino al alma de toda la humanidad: Alejandría. Un faro de piedra y pensamiento, donde las palabras se convertían en eternidad y el conocimiento se custodiaba como si fuese la esencia misma de los dioses. Allí, entre columnas de mármol y rollos de papiro, se encontraba la Biblioteca de Alejandría, el santuario del saber más legendario que el mundo haya conocido. En sus pasillos se reunían sabios de Egipto, Grecia, Persia, Babilonia e incluso del lejano Oriente. Era un templo donde se estudiaban los misterios de la mente, las estrellas, el alma y los secretos del universo. Miles de pergaminos, escritos por filósofos, matemáticos, alquimistas y astrónomos, formaban una red de conocimiento que desafiaba los límites del tiempo. Muchos aseguran que en sus estantes estaban los planos de máquinas imposibles, fórmulas alquímicas para prolongar la vida y textos sagrados que hablaban del origen de la conciencia. Pero lo que pocos saben es que la biblioteca no fue solo destruida una vez. Su caída fue un proceso largo, silencioso y lleno de traiciones. Detrás de las llamas hubo algo más oscuro, una mano invisible que decidió qué debía olvidarse y qué debía recordarse. Y entre esos ecos perdidos, Roma. Porque mientras la biblioteca ardía, Roma se expandía. El imperio necesitaba una narrativa, una verdad única que consolidara su poder, y para crear una nueva verdad era necesario borrar la anterior. Los historiadores oficiales hablaron de incendios accidentales, de saqueos descontrolados y guerras inevitables. Pero cada uno de esos relatos tiene algo en común. Siempre hay una sombra romana detrás. Soldados, emperadores, decretos, religiones. Algunos papiros sobrevivieron, escondidos en manos de sabios que huyeron con el conocimiento. Otros fueron traducidos al latín y guardados en los templos romanos, reescritos, reinterpretados, filtrados. La sabiduría antigua se transformó en dogma y la historia se convirtió en propiedad del imperio. Así, poco a poco, el fuego no solo consumió una biblioteca, sino la memoria misma de la humanidad. Imagina ese momento, el crepitar de las llamas reflejándose en las columnas de mármol, los escribas corriendo con los rollos entre las manos, los soldados romanos observando en silencio y el humo subiendo hacia un cielo sin estrellas, el sonido del conocimiento muriendo. Pero, ¿qué contenían realmente aquellos pergaminos que tanto miedo provocaron? ¿Por qué Roma, el imperio más poderoso de su tiempo, necesitaba destruir el legado de una civilización anterior? ¿Y qué secretos de Alejandría aún permanecen ocultos bajo los cimientos del Vaticano? En este episodio, abriremos una de las heridas más profundas de la historia, la desaparición de la Biblioteca de Alejandría. Un misterio que no solo habla de fuego y pérdida, sino de poder, manipulación y silencios impuestos. Porque tal vez lo que ardió aquella noche no fueron simples libros, sino la posibilidad de que el ser humano conociera su verdadero origen. Y si escuchas con atención, aún puedes oír el susurro del viento sobre el Mediterráneo, llevando consigo las voces de los sabios que una vez escribieron sobre el alma, el universo y los dioses. Voces que Roma intentó silenciar, pero que nunca dejaron de hablar. Suscríbete porque en las próximas partes revelaremos los secretos ocultos detrás del incendio, los nombres de quienes lo ordenaron y cómo el imperio convirtió el conocimiento en religión. Si sientes que el fuego del misterio aún arde dentro de ti, este viaje acaba de comenzar. Las cenizas del imperio. Para entender el misterio de Alejandría, primero hay que mirar más allá de las ruinas. En el corazón del Mediterráneo antiguo,
Egipto era mucho más que una tierra de faraones y pirámides. Era el punto donde el conocimiento del este se unía con la razón del oeste, un puente entre los mundos visibles y los invisibles. Cuando Alejandro Magno fundó la ciudad en el siglo IV a.C., no lo hizo solo para conquistar territorios, sino para construir un legado. Su sueño era crear una capital del saber, donde cada civilización aportara su sabiduría. Ese sueño se materializó en la Biblioteca de Alejandría. El recinto se convirtió en un universo dentro de otro. Los escribas copiaban manuscritos de todas las culturas conocidas y los barcos que llegaban al puerto eran registrados para confiscar y duplicar cada texto que transportaban. Ninguna idea debía escapar. Alejandría era la mente del mundo antiguo, pero cuando un imperio concentra tanto conocimiento, despierta el miedo de otro. Roma observaba. Mientras Egipto prosperaba bajo la influencia helenística, los romanos expandían su poder militar y político. Pero había algo que Roma no podía controlar: el pensamiento libre. Las ideas que florecían en Alejandría no obedecían a reyes ni a sacerdotes. Desafiaban la autoridad, cuestionaban la religión, exploraban lo invisible. Allí se hablaba del alma como energía, del cosmos como una mente viva, del hombre como reflejo del universo. Eran enseñanzas peligrosas para un imperio que necesitaba obediencia. El primer golpe contra la biblioteca no vino del fuego, sino del miedo. Cuando Julio César llegó a Egipto durante su campaña militar, encontró una ciudad dividida entre Cleopatra y su hermano Ptolomeo. La guerra civil egipcia se mezcló con las ambiciones de Roma y el puerto de Alejandría ardió en llamas. Los relatos cuentan que el fuego se extendió hasta los almacenes donde se guardaban miles de pergaminos. Pero algunos textos antiguos sugieren otra historia: que el incendio no fue un accidente, fue una advertencia. César no solo buscaba conquistar Egipto, sino apropiarse de su conocimiento. Se dice que ordenó trasladar parte de los textos a Roma antes de la destrucción, y que los rollos más valiosos fueron ocultados por los sacerdotes egipcios para evitar que cayeran en manos extranjeras. El incendio no lo destruyó todo, pero marcó el inicio del fin. A partir de ese momento, Roma comprendió el poder de controlar la memoria del mundo. Décadas después, con Egipto ya bajo dominio romano, la biblioteca continuó existiendo, pero bajo vigilancia. Los sabios fueron reemplazados por burócratas, los textos filosóficos por tratados religiosos. Y con la expansión del cristianismo, lo que antes era un santuario del pensamiento libre se convirtió en un campo de batalla ideológico. Las corrientes místicas, gnósticas y filosóficas fueron perseguidas. Los textos que hablaban del alma como chispa divina fueron considerados herejía. Roma no podía permitir que el hombre creyera que era portador de la divinidad. El segundo gran incendio llegó siglos después, cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial del imperio. El patriarca Teófilo, en su cruzada contra los templos paganos, destruyó el Serapeum, una de las secciones más antiguas de la biblioteca. Lo que no ardió fue confiscado. Lo que no pudo confiscarse fue reescrito. La historia volvió a comenzar, bajo el sello de Roma. Detrás de los fuegos, detrás de los decretos, hay una constante: el miedo al conocimiento libre. Roma comprendió que el poder no se mantiene con espadas, sino con ideas. Y si controlas las ideas, controlas la realidad. Así, el imperio no solo conquistó territorios, sino conciencias. Lo que antes era filosofía, se convirtió en doctrina. Lo que era búsqueda interior, se transformó en fe ciega. Alejandría no murió en un día, murió lentamente. Cada vez que un pergamino fue censurado, cada vez que una mente fue silenciada. Pero el fuego no logra borrar del todo la memoria.
Algunos textos sobrevivieron, escondidos en cuevas, criptas y monasterios. Algunos fueron llevados a Roma y depositados en los archivos secretos que más tarde se convertirían en los cimientos del Vaticano. Otros reaparecieron siglos después, en la penumbra de la Edad Media, cuando ciertos monjes copiaban manuscritos antiguos en secreto, temiendo la ira de los inquisidores. El incendio de Alejandría fue el principio de una estrategia silenciosa: transformar la sabiduría antigua en religión controlada. Y la llama que comenzó en Egipto continuó ardiendo en Roma. Si sientes que el fuego de la verdad aún vive bajo las cenizas del tiempo, quédate. En la siguiente parte, exploraremos cómo esos textos prohibidos influenciaron a filósofos, alquimistas y astrónomos durante el auge del Imperio Romano, y cómo los secretos de Alejandría se ocultaron bajo la cúpula de la fe. Suscríbete porque la historia que nos contaron está incompleta. El conocimiento oculto bajo la cúpula. Cuando la biblioteca de Alejandría cayó, el fuego no consumió solo papiros, consumió la conexión entre el hombre y el universo. Durante siglos, aquel santuario había sido más que un depósito de textos. Era una escuela del alma. Los sabios alejandrinos no solo estudiaban las estrellas, intentaban entender la conciencia. Creían que el universo era un reflejo de la mente y que al conocerse a sí mismo, el ser humano podía comprender la totalidad de la existencia. Esa idea, simple y poderosa, fue considerada peligrosa por Roma. El imperio no podía permitir que el hombre se sintiera libre en su interior, porque un ser que se conoce a sí mismo no obedece sin razón. Así, lo que alguna vez fue filosofía se convirtió en pecado. La sabiduría que hablaba del alma como chispa divina se transformó en dogma. Y en el lugar donde antes se enseñaba que el conocimiento debía buscarse dentro, Roma construyó templos donde el poder debía buscarse fuera, pero nada muere del todo. Algunos de los sabios que escaparon del incendio llevaron consigo fragmentos de los textos alejandrinos. Viajaron hacia el norte, hacia Atenas, hacia Siria, hacia Roma. Algunos fueron acogidos por escuelas filosóficas, otros se refugiaron en sectas ocultas que preservaron los manuscritos en secreto. Allí comenzó una transmisión silenciosa. El conocimiento prohibido de Alejandría empezó a filtrarse en las raíces del pensamiento romano, disfrazado de misticismo, filosofía o religión. Filón de Alejandría, filósofo judío y místico, fue uno de los primeros en fusionar la sabiduría egipcia y griega con la idea de un Dios único. Sus escritos influenciaron directamente las primeras escuelas cristianas, que adoptaron el lenguaje simbólico de la biblioteca. Más tarde, pensadores como Plotino y los neoplatónicos tomaron los fragmentos del saber alejandrino y los convirtieron en una nueva forma de espiritualidad, una que hablaba de emanaciones divinas, de la unión con el uno, del regreso del alma a su origen. Y esas ideas, en secreto, moldearon la base mística del cristianismo primitivo. Roma absorbió lo que temía. Los textos de Alejandría se convirtieron en la base de la teología, aunque sus autores fueran olvidados. Las enseñanzas sobre el alma, el cosmos y la energía se transformaron en conceptos religiosos. Pero bajo esa nueva fe, seguía latiendo la antigua llama de Egipto. Detrás de cada templo, de cada símbolo, de cada rito cristiano, se esconden ecos del conocimiento alejandrino. El altar, la luz, el incienso, la idea de la palabra divina, el mito de la resurrección, todo tiene raíces más antiguas que Roma. El imperio no inventó una fe, la adaptó, reescribió los textos, cambió los nombres, alteró los símbolos. Lo que antes se llamaba Isis pasó a llamarse María. Lo que antes era Osiris se convirtió en Cristo. El mensaje era el mismo. El alma no muere, solo se transforma.
pero al cambiar las palabras se perdió el sentido original. La libertad interior se convirtió en obediencia y el autoconocimiento en penitencia. En los siglos siguientes, las órdenes secretas y los alquimistas intentaron rescatar lo que quedaba del saber alejandrino. Los gnósticos hablaban de una luz interna que el imperio trató de apagar. Los hermetistas veneraban los textos atribuidos a Hermes Trismegisto, muchos de los cuales provenían de los manuscritos salvados de Alejandría, y en el corazón de Roma, dentro de los muros del Vaticano, comenzaron a acumularse documentos antiguos que solo unos pocos podían leer. Era el mismo conocimiento, pero encerrado. Algunos dicen que la biblioteca nunca desapareció, solo cambió de forma, que sus estanterías se transformaron en archivos secretos, que sus guardianes ya no eran filósofos, sino monjes, y que bajo las bóvedas doradas del Vaticano aún reposan los fragmentos de los textos que hablaban del poder del alma humana. El eco de Alejandría nunca dejó de resonar. Cada filósofo, cada científico, cada buscador de verdad que desafió al poder fue, sin saberlo, un heredero de aquel fuego, porque el conocimiento verdadero no se transmite con palabras, sino con conciencia. Y aunque Roma intentó encerrarlo entre muros y dogmas, la chispa siguió viva, esperando ser recordada. Si alguna vez has sentido que el mundo esconde algo más allá de lo visible, que la historia oficial no cuenta toda la verdad, tal vez estás escuchando el susurro de Alejandría dentro de ti. Suscríbete si sientes esa vibración, si crees que el conocimiento no puede ser poseído, solo despertado. Porque en la siguiente parte revelaremos lo que Roma realmente hizo con los textos prohibidos, cómo los usó para crear su propio poder espiritual y político, y cómo el legado de Alejandría fue transformado en la herramienta más efectiva de control de la historia. El silencio de los dioses. El fuego de Alejandría no se apagó, fue domesticado. De sus cenizas surgió un nuevo poder, más silencioso y más duradero que cualquier ejército. Roma entendió algo que los antiguos sabios ya sabían: quien controla la mente, controla el mundo. Y mientras los restos de los pergaminos se dispersaban por el desierto y los mares, el imperio empezó a reconstruirlos, no para preservarlos, sino para utilizarlos. Los sacerdotes egipcios hablaban del alma como una chispa divina que habitaba en cada ser. Los filósofos griegos enseñaban que el universo era una mente viva, que el hombre era su reflejo y que conocer esa conexión lo hacía libre. Pero para Roma, esa libertad era una amenaza. Un imperio no puede sostenerse sobre mentes despiertas. Así que tomaron el conocimiento y lo transformaron en religión. En los siglos siguientes, las ideas que alguna vez se enseñaron en Alejandría fueron reinterpretadas bajo nuevos nombres. Los textos sobre la energía del alma se convirtieron en dogmas sobre la gracia. Las enseñanzas sobre la reencarnación fueron borradas o declaradas heréticas. Los estudios sobre los dioses antiguos se refundaron en torno a una sola figura divina. El mensaje original, que el ser humano es parte de lo divino, fue sustituido por otro, que solo a través de la obediencia podría alcanzar la salvación. Roma había comprendido el poder del mito. Convirtió los símbolos en leyes, las metáforas en verdades absolutas. La palabra se volvió decreto y la fe, herramienta. El conocimiento dejó de ser una búsqueda para transformarse en una estructura de control. Y fue en ese punto cuando el fuego cambió de forma. El fuego que una vez iluminó la biblioteca comenzó a arder en los altares. Los templos romanos se levantaron sobre los templos egipcios. Las figuras de Isis se transformaron en vírgenes. Las ceremonias solares se camuflaron como festividades cristianas. Cada dios antiguo fue absorbido por una nueva historia. El mensaje era el mismo,
Pero el poder cambió de manos. Muchos de los escritos salvados de Alejandría fueron copiados y encerrados en los monasterios romanos. Allí, monjes instruidos traducían los textos del griego y del egipcio al latín, borrando pasajes, alterando nombres, reescribiendo la historia según la voluntad del imperio. En esos mismos claustros nacieron las bases del conocimiento teológico que dominaría Europa durante más de 1000 años. Los hombres que alguna vez fueron buscadores de verdad se convirtieron en guardianes del dogma. Sin embargo, algunos de esos monjes sabían lo que estaban haciendo. Copiaban a escondidas los fragmentos originales, escribiendo entre líneas símbolos, marcas o metáforas que protegían las enseñanzas prohibidas. De esa forma, los secretos de Alejandría sobrevivieron, ocultos dentro de los propios textos de la Iglesia. El conocimiento se disfrazó de fe, esperando que algún día volviera a ser descubierto. Y así nació el poder espiritual de Roma, una mezcla de sabiduría antigua y manipulación política. El Vaticano se convirtió en la nueva biblioteca, no una abierta al pueblo, sino un archivo sellado. Los pergaminos, los mapas, las fórmulas alquímicas, los textos sagrados que hablaban de la energía del alma, todo fue guardado bajo llaves que solo unos pocos podían usar. Los siglos pasaron y cada intento de recuperar la sabiduría original fue castigado. Los gnósticos, los templarios, los alquimistas, los hermetistas, todos fueron perseguidos. Cada movimiento que buscaba devolver al ser humano la conciencia de su poder interior era considerado enemigo del orden. Y así, lo que alguna vez fue conocimiento universal se convirtió en misterio prohibido. Pero Roma no destruyó todo. No podía, porque el conocimiento no se quema, se transforma. Cada palabra escrita en Alejandría sigue resonando en el eco de la historia, en los símbolos que aún pueblan las catedrales, en los rituales que conservan el lenguaje de las estrellas, en los mitos que hablan de una divinidad dormida dentro del hombre. Si el fuego destruyó los papiros, la memoria sobrevivió en la piedra. Las proporciones del panteón, las geometrías de las basílicas, los astros alineados con los templos, todo guarda la huella de aquel saber. Roma no lo eliminó, lo codificó. Y los que sabían leer las señales, los que conocían el lenguaje oculto de los antiguos, comprendieron que la biblioteca no había muerto, solo había sido trasladada al corazón del poder. Hoy, bajo los archivos secretos del Vaticano, se dice que existen salas prohibidas, documentos jamás publicados, escritos que podrían cambiar todo lo que conocemos sobre la historia del alma y del universo. Tal vez lo que Alejandría intentó enseñar sigue allí, esperando ser liberado. Suscríbete si sientes que la historia no termina aquí, porque en la siguiente parte descubrirás lo más perturbador, que la destrucción de Alejandría no fue el final, sino el inicio de una conspiración que aún continúa. El conocimiento antiguo no se perdió, fue ocultado y usado. La herencia invisible. Dicen que el fuego de Alejandría nunca se extinguió, que sus llamas siguen ardiendo en silencio, bajo las bóvedas de piedra donde Roma guarda sus secretos, y que quienes escuchan con atención aún pueden sentir el eco de esas páginas quemadas vibrando en el alma, porque la biblioteca no era solo un lugar físico, era un símbolo, representaba la unión entre el conocimiento humano y el espíritu divino, entre la ciencia y la conciencia. Y ese vínculo fue roto, deliberadamente. Roma logró lo que ningún ejército pudo, convirtió la búsqueda de la verdad en obediencia. Pero incluso dentro del poder más férreo, la semilla del conocimiento siguió germinando. A lo largo de los siglos, esa chispa reapareció disfrazada de herejía, de arte, de filosofía. En cada época, un grupo de buscadores intentó reconstruir lo perdido, rastreando fragmentos, símbolos, traducciones.
De los alquimistas a los místicos renacentistas, de los templarios a los científicos del despertar moderno, todos compartían la misma sospecha: que la sabiduría de Alejandría nunca desapareció, solo cambió de forma. Algunos manuscritos que se creían destruidos surgieron siglos después en lugares improbables. Copias parciales de textos egipcios fueron halladas en Nag Hammadi y en Qumrán, y entre ellos aparecieron conceptos que parecían salidos de las antiguas escuelas alejandrinas: la idea del alma eterna, el poder creador de la mente, la conexión entre el microcosmos y el macrocosmos. Cada hallazgo era una voz del pasado que susurraba: recuerda. En las catedrales medievales, los símbolos grabados en piedra repiten la geometría de los templos egipcios. Los vitralistas representaron el conocimiento como luz, del mismo modo en que los sabios de Alejandría lo entendían: una revelación interior. Los astrónomos del Renacimiento, como Copérnico y Kepler, redescubrieron las leyes que los astrónomos egipcios ya habían calculado siglos antes. Nada de lo que la humanidad considera moderno nació de la nada. Todo fue un reencuentro con una sabiduría antigua, reemergiendo entre las sombras del olvido. Y sin embargo, el velo persiste. Los documentos que podrían confirmar esta continuidad permanecen inaccesibles. Muchos investigadores han intentado acceder a los archivos secretos del Vaticano, un laberinto de kilómetros de pasillos y bóvedas donde se guardan manuscritos que nunca han sido mostrados al público. Se dice que allí reposan los textos originales de Alejandría, tratados sobre la energía del alma, mapas astrales de civilizaciones perdidas, crónicas que vinculan el origen del hombre con los dioses que descendieron de las estrellas. Si eso es cierto, la historia oficial es solo una sombra de la verdadera historia humana. Pero tal vez el mayor misterio no está bajo Roma, sino dentro de nosotros. Porque si la biblioteca era el reflejo del alma universal, cada mente humana es una pequeña Alejandría. Cada pensamiento es un pergamino, cada recuerdo una chispa. Y aunque los templos fueron destruidos y los textos ocultos, el conocimiento sigue existiendo, esperando ser recordado desde dentro. Esa es la enseñanza que Roma no pudo borrar, que la divinidad no vive en los cielos, sino en la conciencia, que el fuego sagrado nunca estuvo en los altares, sino en la mente que busca. Los sabios de Alejandría decían que el verdadero templo está en el interior del hombre, que cuando un ser humano se atreve a pensar con libertad, a observar con curiosidad, a sentir sin miedo, vuelve a encender la llama original. Por eso, la biblioteca perdida no se reconstruye con piedra ni con papiro. Se reconstruye cada vez que alguien busca la verdad sin rendirse ante la autoridad del dogma. Tal vez por eso la historia de Alejandría nos persigue, porque no fue solo una tragedia del pasado, sino una advertencia para el futuro. Hoy, en la era digital, el conocimiento vuelve a ser amenazado, no por el fuego, sino por la manipulación, la desinformación y el ruido. Otra vez hay quienes deciden qué debe recordarse y qué debe olvidarse. Otra vez se reescribe la historia, se censura la verdad, se reconfigura la memoria colectiva. La biblioteca de Alejandría arde cada vez que la humanidad olvida que el conocimiento debe ser libre. Pero mientras existan mentes que se pregunten, que investiguen, que sientan el llamado de lo oculto, esa llama seguirá viva. Porque el misterio no se destruye, el misterio se transforma. Y cada uno de nosotros guarda en su conciencia una página que aún no ha sido leída. Si sientes que algo dentro de ti despertó, si en lo más profundo percibes que la historia del mundo es mucho más antigua y sagrada de lo que nos contaron, suscríbete y acompáñanos, porque cada semana abrimos otra puerta, cada historia es una llave y cada revelación un eco de lo que fuimos. El fuego de Alejandría no murió.
vive en ti, y ahora que lo sabes, ya no podrás apagarlo. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes.